Ok, entonces hoy hacemos la continuación del tema de controles de precios o cantidades. Recordemos que el objetivo de este tema es tomar el conocimiento que ya construimos de el modelo de competencia perfecta, ¿verdad? De estos mercados que son las fuerzas de la oferta y la demanda que encuentran un precio y una cantidad de equilibrio y con esto resuelven el problema de producción y distribución que otras sociedades resolvían ya sea por mando centralizado o por tradición. Parecían ser formas no tan eficientes, pero entonces nosotros desarrollamos todo un instrumental cuyo objetivo es precisamente ver cómo estos agentes económicos, digamos, primero en esta fase de intercambio generan una mayor producción, ¿verdad? Son más productivos y luego logran satisfacer, por un lado, todo lo que los consumidores quieren consumir, todo lo que los productores quieren producir. Por eso decimos que en equilibrio ni sobra ni falta. Otra cosa que dijimos es que lo cierto es que los mercados en la vida real no necesariamente se asemejan a los mercados de competencia perfecta, puesto que los mercados de competencia perfecta implican una serie de supuestos muy específicos que es difícil que nuestros mercados cumplan. Entonces, un poco lo que estamos haciendo ahora es ver por qué los mercados de la vida real se alejan de los mercados de competencia perfecta, que son como ese utópico al cual nos querríamos acercar. Y una primera razón tiene que ver con que los precios y las cantidades de equilibrio pueden alterarse porque ya no vamos a tener solo el agente económico demandante, el agente económico oferente, sino que va a incidir un tercer agente económico que es el agente económico gobierno. Entonces, el agente económico gobierno va a alterar precios o cantidades con distintos objetivos. En particular, lo que estamos haciendo ahora, la primera política pública que estamos analizando es la política de precios máximos. Son políticas que funcionan cuando un mercado de competencia perfecta está llegando a un resultado en el que el precio es muy alto, de forma tal que hay personas que por su vulnerabilidad social y por, digamos, los bajos ingresos, no van a poder pagar por bienes. Entonces, no es preocupante cuando, por ejemplo, esto pasa en un mercado de yates, porque claro, si los yates, si aumenta la demanda, por ejemplo, y se hacen muy caros, o si se disminuye la oferta y se hacen muy caros, entonces, bueno, es un resultado, sí, de competencia perfecta, pero la gente que se está quedando sin consumir yates tampoco es como que se les está quitando algo esencial para su vida. Sin embargo, si por resultado de competencia perfecta el precio de las mascarillas aumenta ante una histeria colectiva, ¿no? El precio va a subir, el resultado de competencia perfecta es un resultado eficiente, pero cuando lo vemos en términos de la desigualdad que eso crea, lo que estamos generando es que las personas de menos ingresos que no van a poder pagar por estas mascarillas que son cada vez más caras, van a ser las personas más vulnerables a enfermarse. Entonces, en estos casos es que puede entrar el gobierno a decir, un momento, no vamos a dejar que el precio suba más allá de un cierto nivel de precios. Que pueden repasar esto, el video de la clase anterior, les menciono y se los recuerdo nuevamente, para que un precio máximo tenga sentido, tiene que ser un precio que esté por debajo del nivel de precios de equilibrio que habría en caso de resultado de competencia perfecta. ¿En qué casos se justifican? Son casos aislados que tienen que ver con el abuso de vendedores que quieren vender a precios muy caros sus bienes. Puede también tener que ver con situaciones extraordinarias, ¿verdad? Como desastres naturales, un poco lo que está pasando ahora con el coronavirus, uno de los temas que hablamos. Y no se justifica básicamente en todos los demás contextos, es decir, se justifica solo en estos, en todos los demás no se justifica. No se justifica porque, de hecho, el reto que tenemos ahora es ver cómo esto reduce la eficiencia y el bienestar. La eficiencia en términos de que ya no necesariamente se va a cumplir esta condición de competencia perfecta en la que sucedía esto de que no faltaba ni sobraba. Y bienestar lo vamos a ver en cómo se reduce el excedente total, que es de hecho uno de los conceptos que ya se analizaron en previas clases. Entonces, vamos a ver gráficamente los detalles que esto tiene. ¿Cuál es el funcionamiento de un precio mínimo, de un precio máximo, perdón? Les recuerdo que, digamos, en términos, si tratáramos de verbalizar un precio máximo, lo que tenemos que entender es que es un precio tal que el gobierno le dice al mercado, no voy a permitir que el precio suba más allá del nivel de precios máximos que ellos impongan. Entonces, supongamos un nivel de precios máximos para que no resaltar que esto no tendría sentido, o sea, no tendría efecto finalmente un precio máximo que esté por arriba del equilibrio.
pero al momento supongámoslo así. Si el nivel de precios está impuesto por el gobierno por este precio de 1.200 que está por encima del de equilibrio, resulta que el gobierno dice, no voy a permitir que este mercado cobre más de 1.200, pero es que el mercado por sí mismo, por las fuerzas de la oferta y la demanda, está llegando a un consenso donde lo que se cobra son $1.000 por cada una de esas unidades que se están produciendo en el equilibrio. Entonces, o sea, si el precio máximo está por arriba del equilibrio, que es una forma intuitiva, ¿verdad? Uno podría asociar máximo con superior y por tanto arriba del equilibrio, no tiene sentido económico porque, o sea, al final no tiene efectos. Sí, el precio no puede subir más de 1.200, muy bien gobierno, pero es que por sí nosotros estamos llegando a un consenso que el precio tiene que ser de 1.000. Entonces, de nuevo, eso es para que entiendan por qué es que un precio máximo no tiene efectos si se pone por arriba del equilibrio. Para que tenga efectos tiene que estar por debajo del equilibrio. Y por debajo del equilibrio va a romperse una característica importante que teníamos en competencia perfecta. Y esa característica es que en competencia perfecta lo que se produce, la cantidad producida, es igual a la cantidad consumida. Por eso afirmamos que no hay sobrantes, no hay faltantes. Ahora, cuando tenemos un precio máximo, que no, para que tenga sentido tiene que estar por debajo del equilibrio, este precio máximo, por ejemplo, este que estoy teniendo acá, de 800, que lo estoy resaltando en esta barra naranja, este precio máximo es un precio que tenemos que hacer una interpretación desde la demanda y desde la oferta. Vean que a comparación del precio de 1.000, que es el precio que se establecería en equilibrio, tenemos que ver cómo interseca este precio de 800, la curva de demanda y la curva de oferta. En equilibrio, ¿verdad? Que es el contrafactual, es digamos, esta posición utópica donde muy pocos mercados logran llegar, pero si el mercado estuviera en esa condición utópica, resulta que el precio que estaría en este mercado para cada una de las unidades que se compran y se venden son 1.000 y la cantidad que se compra y se vende son 2 billones, por ejemplo. Aquí no sé cuál es esa unidad, pero es 2, que pueden ser 2 toneladas, 2 billones de toneladas, 2 contenedores, por ejemplo. Pero lo que pasa es que cuando imponemos por una fuerza artificial, por ejemplo, el gobierno, es decir, no son propiamente las fuerzas del mercado quienes imponen este nuevo precio, tiene que ser algo exógeno, va a haber una distorsión. En este caso, el precio de 800 en comparación al precio de 1.000, que habría en equilibrio en ausencia, digamos, de un control gubernamental, ese precio de 800, claro, a ojos de los vendedores es muy funcional, ¿no? Porque es un precio que les está saliendo relativamente barato. Pero si ponemos esto en términos de los oferentes, es un precio que en realidad no les es tan funcional, puesto que su producción se va a ver remunerada con un menor precio. Entonces, esto los desincentiva a producir tanto como hubieran producido en equilibrio. Entonces, por eso es que aquí tenemos perdón, aquí, por eso es que aquí tenemos aquí tenemos dos cantidades que estoy señalando. La cantidad ofrecida, que esta es la cantidad que a este nivel de precio los oferentes quieren ofertar. Vean que al nivel de precio de 800, donde se encuentra 800 con la curva de oferta, me dice a mí la cantidad que quisieran ofertar los productores. Quieren ofertar 1.8 toneladas, por ejemplo. No quieren ofertar las 2 toneladas, puesto que ahora su producción se les remunera a un precio menor. Por otro lado, los demandantes sobre la curva de demanda en este mismo nivel de precios de 8 quieren demandar 2.2, puesto que les está saliendo muy barato, quieren demandar más de lo que habrían demandado en el equilibrio. Entonces, en esencia, tengo un problema en el que tengo muchos consumidores queriendo comprar, muy poquitos vendedores queriendo vender. La diferencia que hay entre la cantidad demandada con controles, ¿verdad? Con ese precio máximo y la cantidad ofrecida con controles genera una escasez artificial, ¿verdad? No, lo llamamos artificial porque no se genera de manera orgánica, por ejemplo, digamos, por las fuerzas de la oferta y la demanda. Entonces, es una escasez artificial generada por, digamos, esta imposición gubernamental. Entonces, aquí tenemos un factual que comparar y es el hecho de que estamos perdiendo eficiencia.
tenemos una competencia perfecta en la que no sobra ni falta. Aquí en particular, vean que estoy generando un faltante en este mercado. Estoy dejando consumidores sin poder consumir. Les pido un momento porque está entrando lluvia a esta oficina que estoy utilizando. Voy a ir a cerrar la ventana y vuelvo en unos segundos. Listo. Eh, Aquí en el sector donde yo vivo, ayer particularmente no llovió, lo que me pareció muy curioso, porque de hecho viendo los reportes del clima, sé que en San José eso fue casi que un diluvio, entonces hoy como que ya tocaba que aquí cayera agua. Pero entonces estamos en esto. La primera consecuencia es que hay una pérdida de eficiencia asociada a que esta condición de competencia perfecta, donde se produce todo lo que los productores quieren vender, se consume todo lo que los consumidores quieren comprar, se deja de cumplir acá, pues estoy teniendo entonces un problema de escasez artificial. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar cuáles son las consecuencias, pero antes de pasar a eso, antes de pasar a estas consecuencias, o más bien la primera consecuencia que vamos a ver es la de pérdida de bienestar. Entonces, hay una implícita que es ya el mercado no está siendo eficiente. Digamos que esa tuvo que haber sido la consecuencia cero que está ahí, pero vamos a ver una serie de consecuencias asociadas a este precio máximo, poniendo ejemplos en mercados concretos para que no queden, digamos, planteadas de manera general y no podamos interpretarlas, digamos, con hechos de la vida real. Entonces, la primera es la pérdida de bienestar. Para entender la pérdida de bienestar, precisamente por eso fue que hace algunos temas estudiamos el excedente total, ¿verdad? Recordemos que excedente total, de hecho está en una de las primeras diapositivas de esta presentación. Simplemente lo que hacemos es ver qué tanto se benefician los agentes económicos que intervienen en este mercado en condiciones de competencia perfecta, qué tanto se benefician de participar en él. Entonces, para los consumidores es simplemente la diferencia entre lo que ellos valoran el bien y el costo que tiene para ellos. Y el costo que tienen que para ellos es el precio que tienen que pagar. Entonces, es qué tanto lo valoran en contraste a qué tanto tienen que pagar por él. Gráficamente, esto es lo que tratamos de abstraer con este triangulito celeste que están viendo. Este triangulito celeste es la diferencia entre es todo lo que está por debajo de la línea de demanda. La línea de demanda me habla de las valoraciones que tienen los consumidores y todo aquello que esté por encima de los precios, siendo que el precio es el costo que tiene para el consumidor. Entonces, la ganancia es simplemente beneficio menos costo, beneficio de las valoraciones que están sobre la línea de demanda, costo del precio que está en el equilibrio. Todo este triángulo celeste me mide para los consumidores que participan en este mercado el beneficio que ellos tienen, ¿verdad? El excedente consumidor. Por otro lado, si replanteamos esto, pero desde la perspectiva de un productor, también queremos en el fondo ver cuánto se beneficia. Entonces hacemos cuánto es su ganancia. Entonces vemos cuál es su beneficio, cuál es su costo. Y aquí, digamos que el precio cumple otra función. El precio, si bien era el costo para el consumidor, es la remuneración que recibe el productor. Entonces, el precio va a ser el beneficio que recibe el consumidor, el productor, perdón, y el costo que él tenga es lo que vamos a ver reflejado en la línea de oferta, ¿verdad? Recordemos que la línea de oferta, de hecho, lo que hace es abstraer cuánto es el costo que tiene cada productor para cada una de las cantidades que produce. Entonces, los costos están reflejados por la curva de oferta y los beneficios por el nivel de precio. Entonces, la diferencia, todo este triángulo rosa que me mide la diferencia entre el beneficio, que es el nivel de precios, y los costos, que son todos estos puntitos que están sobre la curva de oferta, todo eso es el excedente del productor. Entonces, teniendo este flashback, digamos, a lo que ya habíamos estudiado de sesiones anteriores, la idea es ver cómo este excedente total, la suma del excedente al consumidor y el excedente al productor cambia en ausencia de las condiciones necesarias para la competencia perfecta. Y aquí quiero plantear una característica que ya habíamos mencionado, pero, y de hecho aquí está en esta columna que ven hacia la derecha, el excedente total se maximiza únicamente en el equilibrio del mercado competitivo. Cuando tenemos precio y cantidad de equilibrio que se encontró, se definió por las fuerzas de la oferta y las fuerzas de la demanda.
Entonces, tomando esto como lo que queremos llegar, vamos a tener que comparar cómo cambia el excedente total, qué tan mal, qué tanto excedente podríamos perder con la aplicación de nuestras políticas públicas. ¿Ok? Les recuerdo, si no están entendiendo, utilicen el recurso de levantar la mano, se van sobre la línea de opciones de abajo a la parte de la pestaña de participantes y ahí pueden poner levantar la mano. Entonces, la primera consecuencia que vamos a ver es precisamente por la cual yo introduje o reintroduje el tema de excedente total. Y en este caso, vean que en equilibrio, claro, lo que tendríamos es, para este mercado en particular, que nos están dando datos puntuales, un precio que sería de $1,000 o 1,000 colones, en este caso son dólares, que es la unidad monetaria que lo mide, y la cantidad de equilibrio sería 2, que es la que estamos viendo antes. Recordemos, todo lo que esté por encima del excedente al consumidor. Aquí algo se está desplazando sin que yo lo toque. Ok, creo que estoy usando una presentación narrada que ya había hecho, pero no hay problema. Excedente al productor, excedente al consumidor. ¿Qué pasa con este excedente al productor y este excedente al consumidor cuando impongo un precio que no es el precio de equilibrio? Por ejemplo, este precio que estoy teniendo acá de escasez artificial. Les pido que por favor ignoren este puntero que se está moviendo involuntariamente. Esta presentación de todos modos ustedes la tienen ya puesta en EcoAula. Vean que ya habíamos hablado de esto, que con el precio máximo que tiene que estar para que tenga un sentido y una afectación económica por debajo del equilibrio, ¿verdad? Para beneficiar a estas familias que en principio son más vulnerables y el precio de MIR se les haría muy caro, entonces les ponemos un precio más bajo. Una política que puede estar inicialmente bien intencionada termina generando una escasez artificial que ya vamos a interpretar más qué es eso. Pero aquí lo que va a suceder es que voy a tener una dinámica en la que vean que la oferta inicialmente es esa curva roja, pero con esta nueva dinámica en la que tengo un precio máximo de 800, vean que este precio máximo es de 800, lo voy a señalar acá. Este precio máximo es de 800, inferior al precio que habría en equilibrio. A pesar de que los consumidores quisieran consumir 2.2 unidades de la producción de este mercado, los oferentes apenas están dispuestos a producir 1.8. Entonces, demandantes quieren demandar muchísimo, pero los productores dicen, no, o sea, a este nivel de precios yo no les puedo ofrecer tanto como los consumidores quisieran comprarme. Entonces, la nueva curva de oferta la podríamos, a ver, no hay una nueva curva de oferta, pero podríamos poner un límite, ¿verdad? De cuánto es lo que se va a ofertar en ese mercado y si eso es lo único que se produce, pues eso es lo único que van a poder comprar los consumidores. Más allá de eso, los productores no están dispuestos a producir, a pesar de que los consumidores quisieran consumir más, no se va a poder lograr. Entonces, podemos pensar una curva de oferta que es totalmente plana, que nos dice hasta aquí llega lo que se produce. Entonces, precisamente esa cantidad va a estar justo donde está la cantidad ofertada al nivel de precios del precio máximo. Entonces, esto que estoy poniendo aquí, esta cuadradito rosa, es una barrera que imponen los oferentes cuando les bajan el precio. Dicen, yo más de esto no voy a poder producir. Los consumidores quieren consumir 2.2, yo apenas voy a producir 1.8. Entonces, ¿qué pasa? Es el excedente al productor y el excedente al consumidor que teníamos antes. El excedente al productor y el excedente al consumidor que teníamos en este caso, ahora ya no van a ser a nivel gráfico todo ese triangulito, ¿verdad? Antes se consumía y se producía hasta acá, hasta 2 unidades, ahora hasta 1.8. Entonces, claro, esta es una economía que tiene los recursos para producir hasta ahí. Si fuera que está en condiciones de competencia perfecta, en este caso no lo está porque hay una política gubernamental que lo saca de esas condiciones. Entonces, se genera una escasez artificial a causa del precio máximo, hace que los productores quieran producir mucho menos de lo que están dispuestos a consumir los consumidores, que ahora les sale tan barato, y por tanto, vean que esta curva, estoy poniendo esta línea totalmente plana. Gabriel Fernando acaba de levantar la mano, le voy a hacer la palabra. Configuré esto para que ustedes mismos puedan darse la palabra, entonces adelante. Ok, sí, profe, pura vida. Que no quiero ser necio con el tema, pero es que en el excedente total, cuando ustedes suman, o sea,
a qué o sea, qué se suma, digamos. Eso es lo que me estaba costando un toque entender. Yo dije, ¿se suma qué, perdón? O sea, que cómo se saca el excedente total, digamos. Eh, sí, de nuevo, lo que hay que tener en cuenta en excedente, ya sea el consumidor o el productor, es la interpretación, ¿verdad? Poder verbalizar qué es simplemente ver los beneficios que tiene cada uno de esos agentes económicos de participar en el mercado. Ahora, cuando hablo de excedente total, no lo estoy poniendo de forma genérica para un productor o para un consumidor. Lo estoy poniendo en general para todos los agentes económicos en este mercado. Entonces, el excedente total es simplemente la suma del excedente al consumidor y el excedente al productor. El excedente al consumidor, el cuadrito, el triangulito rosa que antes vimos, o celeste, no me acuerdo, y luego el que está abajo es el excedente al productor. No es que se suman nosotros, digamos, a nivel, si lo están pensando en términos de qué es lo que potencialmente les podamos evaluar, definitivamente eso no va a ser algo que les evaluemos. Ah, Eh, ok, ok. Es que eso es lo que me tenía un toque confundido, ¿no? Eso es. no, tranquilidad, tranquilidad. O sea, Pura vida. es tener el concepto claro. Ah, ok, pura vida. A ver, estoy tratando de configurar esto para que no se active automáticamente este cursor extraño que antes me estaba como fantasmeando la presentación. Pero creo que ya lo logré quitar. A ver, voy a cerrar todos los otros que tengo abiertos para que no genere problemas. Un momento, por favor. Listo. Ok. Listo, que bien. Eso me estaba ahorrando un montón la paz, el hecho de que no podía. Ok, vuelvo a la diapositiva en la que estábamos. Y lo que les estaba mencionando es esta parte. Vean que estoy teniendo aquí una dinámica en la que los incentivos que le está generando esta política gubernamental a los oferentes es no producir tanto como producirían en equilibrio. De forma tal que si comparamos el excedente total, que como decía el compañero es la suma del inicial del productor y el del consumidor, es digamos este triangulito para el consumidor, que aquí la línea no llega hasta a intersecar el eje, entonces digamos parece un triángulo discontinuo. Lo mismo para el productor. Excedente total es simplemente la suma de esas dos, pero de nuevo, lo importante es ese concepto de que es el bienestar que están obteniendo los agentes económicos de participar en este mercado. Lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo cambia ese bienestar para los participantes en el mercado una vez se da la imposición de la política pública. A ver, una cosa. Eh, Me sigue dando problemas. Bueno. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el excedente total? Lo importante es ver que antes de la política se producía y se consumía todo lo que se quería consumir y producir, no habían faltantes. Ahora sí que hay un faltante, ¿verdad? Hay una escasez artificial. Los productores, muchos se salen del mercado, ahora se quedan menos productores ofreciendo, ¿verdad? Una cantidad menor de la que se ofrecería en ausencia de esta política pública. Por tanto, a pesar de que en este mercado existen los recursos que permitirían, en ausencia de la política pública, generar esta condición de competencia perfecta, deja de existir, digamos, esa condición precisamente por la imposición de la política pública. Este triángulo negro que están viendo actualmente es la pérdida de eficiencia, ¿verdad? Es excedente, era beneficio que tenían algunos participantes en este mercado antes de la política pública que deja de existir ese beneficio una vez se impone la política pública. Eh, entonces, aquí tenemos una importante consecuencia de esta aplicación de política pública. Estoy diciendo mucho política pública, estoy siendo muy reiterativo, pero a lo que voy con esto es la consecuencia, la primera consecuencia que vimos que está implícita es una pérdida de eficiencia.
cuando tenemos el precio máximo, ya no se presenta esta condición de nada sobra, nada falta. Aquí lo estamos concretando un poco más, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo es, antes los participantes en este mercado, el beneficio que obtenían de participar en este mercado era el excedente total, que podíamos ver como ese triángulo, que era un triángulo aquí grandote, cuyo vértice, digamos, era E. Ahora es un triángulo, deja de ser un triángulo, de hecho ahora hay una eliminación, esta área negra deja de existir, digamos, y ahora el excedente total simplemente va a ser todo aquel excedente que antes estaba, pero ahora ya no está. Lo voy a, restándole lo que ya no está, perdón. Lo voy a graficar acá. O sea, tomando en cuenta este mismo gráfico, ¿dónde estarían los nuevos excedentes? Ok, bueno, ahora, a ver. El excedente, ahora claro, ya no va a llegar hasta acá, sino el excedente del consumidor va a ser todo aquello que esté por la línea de demanda y el precio que le va a cobrar al mercado va a ser ahora 800. Yo lo hubiera seguido hasta acá el excedente al consumidor, pero no lo puedo hacer porque ya no se produce esa cantidad de equilibrio, se produce mucho menos, entonces claro, esto limita al consumidor, ya no va a poder consumir tanto, sino que va a poder consumir apenas 1.8. Entonces todo aquello que esté limitado por la nueva cantidad, ¿verdad?, que van a ofrecer los oferentes, por debajo de la línea de demanda y por encima del precio de equilibrio, ese va a ser el nuevo excedente del consumidor. Entonces, ese sería el nuevo excedente del consumidor. Excedente del consumidor. Y luego el productor va a ser todo aquello que esté por debajo del precio de equilibrio, que en este caso no es un precio de equilibrio, es el precio que va a ahondar en este mercado con regulación y por encima de la curva de oferta. Entonces, ese sería excedente al productor. Este triángulo negro era excedente que antes existía cuando no teníamos la política y ahora deja de estar cuando sí tenemos la política. Entonces, el hecho de que gráficamente estamos teniendo una disminución del excedente total, más allá de esta interpretación gráfica, lo importante que ustedes se lleven es el hecho de que en cuanto a bienestar, el bienestar en este mercado se pierde cuando se impone un precio máximo por dos cosas. Primero, porque hay una salida de consumidores y productores, ya no se consume y se produce tanto, antes se consumía y se producía esta cantidad, ¿verdad? Ahora solo se va a consumir y producir 1.8. Entonces hay una salida de consumidores y productores de este mercado. Son consumidores y productores que podrían estar en este mercado porque hay los recursos para que estén, para que ellos consuman y produzcan, pero la imposición del precio máximo no lo permite. Y por otro lado, las personas, los agentes económicos que se mantienen en este mercado, digamos, igual van a tener un reajuste. Se sigue manteniendo algunos consumidores, algunos productores. Los productores en particular se van a ver bastante afectados porque ahora van a recibir un precio más bajo. Entonces, digamos, lo importante aquí es esta pérdida de bienestar. Nos dice en cuanto a el beneficio que están obteniendo los participantes en este mercado, ahora es menor del que tenían antes, viendo un mercado, digamos, como un todo. Okay, entonces, primera consecuencia, es un poco abstracta. Quiero que más, o sea, la tengan, tal vez no en términos gráficos, tal vez no ese es el valor que quiero que le abstraigan a esto, sino poder interpretarlo, ¿verdad? Decir que hay una pérdida de eficiencia, están peor ahora los agentes de este mercado. Ok. Entonces, aquí tenemos el contraste. Antes del precio máximo, el excedente total era todo este triángulo. Excedente total era todo este triángulo. Que voy a marcar aquí en rojo. Ese sería el excedente total. Pero claro, ahora, cuando vemos el excedente total, considerando que ya no se produce tanto porque se salen muchos productores del mercado que no aguantan el precio tan bajo que les está remunerando ahora el mercado que tiene regulación, la oferta ya no va a ser, no se va a ofertar esta cantidad, sino que se pone una barrera y lo que se va a ofertar es esta cantidad. Entonces, claro, como hay una disminución de esa cantidad que se está ofreciendo y por tanto ahora menos consumidores pueden consumir, todo ese triángulo negro lo que representa es cuánto está disminuyendo el bienestar de esta sociedad. En este caso, cuánto está disminuyendo el beneficio que abstraen los agentes económicos de participar en este mercado, ya sea comprando o vendiendo. Ok, no voy a ahondar demasiado en esto, creo que el concepto queda ahí claro. Luego, si no lo entienden, lo podemos retomar. Ok, otro de los efectos que puede tener esto es el acaparamiento de los recursos.
y el desaprovecho que puede tener esto. Digamos que cuando estábamos analizando que a este precio le sale muy barato a los consumidores y muy poco rentable a los productores, estamos hablando de una escasez artificial que la misma política está generando. Esta escasez artificial, entonces, noten que tengo muchos consumidores queriendo comprarlo, muy poquitos productores pudiendo ofrecerlo. Entonces, voy a tener una dinámica en el mercado en la que las personas van a básicamente acapararlo, y por eso lo llamamos así, van a hacer filas, van a pelearse entre sí, ¿verdad? Van a disputarse esas poquitas unidades que todo el mundo quiere consumir porque es muy barato, pero no hay tantas, entonces ya no es un mecanismo eficiente en cuanto a la distribución de la producción, ¿verdad? Ya no lo compran necesariamente aquellas personas que más lo valoran, sino que aquellas personas que logran obtener finalmente ese bien o servicio que compraron, fue porque fueron los primeros que madrugaron, entonces llegaron al súper antes y pudieron comprar esos bienes o servicios antes de que se agotaran. ¿Verdad? Podemos pensarlo casi como en Venezuela o en Cuba, gente haciendo fila por horas para conseguir bienes de primera necesidad. Un poco está pasando algo así en Costa Rica actualmente con lo del coronavirus, ¿verdad? Pero no responden necesariamente a la ausencia de productos, eh, sino que por la histeria colectiva y por las condiciones tenemos que tener un distanciamiento. La gente no puede entrar en su totalidad al súper, entonces entiendo que se hagan filas. No responde a la imposición de precios máximos, pero digamos que la naturaleza en cuanto a efectos de fila sí que son lo mismo. No sé si recuerdan, a inicios del 2018 hubo una noticia muy fuerte en México del gasolinazo. En este caso, hubo casi que una disminución muy grande de la oferta, el precio no varió tanto. Entonces, claro, la gente hacía fila por horas para poder obtener un litro de gasolina. Entonces, mismos resultados. En particular, y el ejemplo que pone la bibliografía, el libro Krugman, es lo que pasa en 1979 en Estados Unidos. Resulta que una política y en estas cuestiones, ¿verdad?, de negociaciones con la OPEP, hubo un punto en particular donde se hizo muy barato el petróleo. No porque el mercado de petróleo llegara a ese resultado de competencia perfecta por sí mismo, sino porque precisamente hubo una negociación política que llegó a que el precio del petróleo fuera muy bajo. Entonces, esto generó muchísima presa durante una buena cantidad de semanas, asociado a que, claro, la gente estaba haciendo fila para poder eh, comprar para poder llenar el tanque, digamos, eh, pero la cantidad de barriles tampoco aumentó mucho, de hecho se mantuvo casi que fija. Entonces se estaba generando una escasez artificial que como consecuencia, digamos, genera ese acaparamiento de recursos y son recursos desaprovechados. De la mano con esto, hay una asignación ineficiente de los recursos, ¿verdad? Y para esto, el ejemplo que vamos a poner es el de los alquileres en Nueva York, que es una dinámica también muy parecida a la que sucede en ciudades como Barcelona, ciudades que, bueno, la dinámica ahora en realidad tiene que ver con esta cuestión de los Airbnb. Eh, vamos, cuando vamos latinos a esas ciudades como que nos odian, ¿no? Porque sienten ellos que nosotros somos la razón de por qué sus alquileres son tan caros. Entonces, son ciudades que el precio habitacional, el precio por tener un lugar donde vivir, se hace muy, 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 muy caro. Entonces, es común, de hecho, ver a homeless, ver a personas que no tienen hogar y ya ni siquiera es una cuestión de concepción como indigentes, ¿verdad? Simplemente personas que tienen que vivir en algún tipo de refugio porque sus ingresos no son tales, a pesar de que trabajan y tienen un ingreso fijo, sus ingresos no son tales para poder pagar por una vivienda o por un departamento. Entonces, en la ciudad de Nueva York pasa esto en las décadas de los 70s y 80s y lo que se hace desde el gobierno después de una lectura de esta situación es que, pucha, la vivienda es un bien, digamos, es un bien o servicio, depende de cómo lo quieran ver, pero es algo para tener una vida digna, ¿verdad? Eh, entonces, en este sentido, hubo eh, una buena intención desde la política pública de imponer un precio máximo en los alquileres. Es decir, si puede ser un mercado muy competitivo, puede que estén, ¿verdad?, maximizando su eficiencia, pero tenemos a familias muy vulnerables, de muy bajos recursos, que igual
son merecedoras de un hogar para vivir, pero el precio es muy alto. Entonces, claro, pongamos un precio máximo y que el precio no pueda subir de ese precio que ellos pusieron. Entonces, es una política que está bien intencionada, porque en principio debería estar dirigida a esas familias en vulnerabilidad. Pero lo cierto es que, recordemos, el precio máximo genera una distorsión en los mercados competitivos de escasez artificial. Como consecuencia, y asociado a lo que estamos viendo en la diapositiva anterior, esto se manifiesta en el hecho de que van a haber mucha gente peleándose para conseguir el bien en cuestión. En este caso, mucha gente disputándose, viendo a ver cómo convence al casero o al el que le alquila su casa, pues que se la alquile, ¿verdad? Entonces, aquí el mecanismo no va a funcionar necesariamente bien. Es decir, no hay certeza de que bajando el precio y generando estas casas artificiales, las familias que eran vulnerables y que antes no podían conseguir una casa porque se les hacía muy cara, no podemos asegurar que estas familias ahora con el precio máximo sí que consigan una casa, ¿verdad? Porque de nuevo es meterlos a ellos en una disputa en la que no podemos garantizar que finalmente sean ellos quienes ganen compitiendo contra otros consumidores, ¿verdad? Y el poder de negociación, van a influir otras variables, ¿verdad? Qué tantos contactos tiene la persona, qué tanto poder de convencimiento. Eh, entonces, esto es una distorsión y lo podemos plantear todavía de forma más concreta en el hecho de que no necesariamente van a ser las personas quienes más valoran este bien o servicio quienes lo terminan consumiendo. Entonces, por ejemplo, habla del caso de Cyndi Lauper, ¿verdad? Esta artista súper polémica, la cantante de Girls Just Wanna Have Fun, que ella pagaba por un apartamento 3.750 y ella estaba bien con eso, digamos, ella tenía ingresos suficientes como para poder pagar en Central Park un alquiler tan caro al mes, pero llega la hora de la política pública, ¿verdad? Ponen un precio máximo a las viviendas en Nueva York o a los alquileres y ella termina pagando al final $989, a pesar de que ella estaría y la valoración que ella hace y su disposición a pagar es de 3.750. Entonces, Cyndi Lauper sigue viviendo en un apartamento que ahora, claro, a ella le sale mucho más barato, ¿verdad? Y por ella va a estar mucho mejor, pero eso no le aseguró a una familia que la bajada en los precios de los alquileres fueran aprovechados por esas familias más vulnerables. Entonces, por eso decimos, hay una asignación ineficiente entre los consumidores. No podemos garantizar que sean quienes más los valoran quienes los consuman, sino, pues, de nuevo, va a responder a otras variables, quién tiene más poder. Eh, y asociado a esto, veamos la siguiente diapositiva, que son los mercados negros. Los mercados negros, la forma que tienen de manifestarse para efectos de una política de precio máximo, tiene que ver con que cuando se están haciendo muchísimas filas, la gente se desespera, ¿verdad? Y en Costa Rica lo vemos con los chanchullos que se hacen. Uno puede ir a COSEBI a sacar una cita para renovar la licencia y es una fila larguísima. Cuando uno va ese día a sacar la licencia, hay algún funcionario ahí medio corrupto que le hace a uno la vuelta y le dice, yo le puedo aumentar la velocidad con que haga este trámite si me paga una cierta cantidad. Entonces, digamos, esta naturaleza de COSEBI, esta dinámica es análoga a lo que pasa con mercados negros en precio máximo. Porque eh, cómo se comporta esto es la gente haciendo fila, los productores dicen, pucha, yo me puedo guardar una parte de esta, yo sé que hay escasez, pues, pero puedo guardarme una parte de la producción, no venderla al público y luego sacarla en el mercado negro y venderla a un precio más caro. Entonces, de hecho, en Venezuela pasa un poco esto, ¿verdad? Es una situación en la que la gente tiene permiso de ir al supermercado, creo que como una vez a la semana. Hay gente que contrabandea productos, no los venden en los supermercados, los compran, se los dejan ellos y luego los venden en el mercado negro a precios más caros de lo que hay en la regulación gubernamental. Recordemos que en Venezuela hay un control de todo, pero en particular también un control de precios. Entonces, el mercado negro, de nuevo, la dinámica que tiene es productores diciendo, voy a aprovechar que la gente está como loca, como se está peleando para conseguir bienes, yo los guardo de forma ilegal y luego los vendo sin que nadie se dé cuenta a un precio más caro de lo que estableció el gobierno. Y acá quiero hacer una acotación y hay una frase muy famosa de que cómo el mercado siempre le gana al Estado, ¿verdad?
cómo el mercado busca los mecanismos para poder satisfacer los gustos y preferencias independientemente, perdón, gustos y preferencias y necesidades en general. El mercado hace eso independientemente de cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? En este caso, el gobierno dice, el precio tiene que ser este, el mercado a escondidas lo empieza a vender más caro. Y de hecho tiene todo el sentido. De hecho, analicemos esto. Voy a insertar aquí una pizarra blanca. Ok, entonces si partimos de un equilibrio perfectamente competitivo, tenemos una demanda y una oferta. Este sería el precio que hay en equilibrio, este que está acá. Se pone un precio máximo que sabemos que para que tenga sentido tiene que estar por debajo del equilibrio. Entonces, este que estoy señalando con esta flecha es el precio máximo. Entonces, el precio máximo en comparación al precio que habría en equilibrio en ausencia de la regulación gubernamental es un precio bastante más barato. El mercado negro lo que dice es, no, no le voy a hacer caso al gobierno, ¿verdad? Por lo menos no de forma, no de forma total. Puedo vender algunos bienes al nivel de precios que me obliga el gobierno, pero como productor no voy a vender todo a ese nivel de precios, ¿verdad? Sino que hay una cierta cantidad de la producción que la guardo y la empiezo a vender más caro. Entonces, eventualmente, lo que está haciendo el mercado de forma ilegal es devolver al mercado ese equilibrio. Empieza a cobrar más caro, más caro, más caro. Quienes están dispuestos a pagar más caro son los que van a comprar este bien o servicio. ¿Verdad? Si llegáramos a tener un mercado negro que funciona, digamos, y aquí suena un poco mal, pero si el mercado negro realmente tuviera más poder que el gobierno, tendría tal fuerza que lo llevaría al mercado de nuevo a ese resultado de equilibrio. Esta línea rosa última que acabo de dibujar está totalmente fea, pero creo que se entendió. Ciertamente es un mercado negro, hay mucha connotación racista detrás de llamar a algo negro, ¿verdad? El humor negro, por ejemplo, el mercado negro. Pero el mercado negro, independientemente de eso, lo que está haciendo es acercando al mercado un resultado precisamente óptimo para mercado, aunque no tal vez tan óptimo para gobierno. Entonces, el mercado muchas veces es más fuerte que el Estado porque busca los mecanismos para solucionar el problema económico que puede ser afectado por las decisiones de un gobierno. Y por último, la calidad. La calidad, la calidad y luego vemos la distorsión. La calidad, en este caso, está el ejemplo de más agua a la sopa. Si retomamos el ejemplo que estábamos analizando antes de los alquileres en Nueva York o en Barcelona que se hacen muy caros y de forma bien intencionada se plantea una política que baje ese nivel de precios, vimos que se terminaba teniendo esta posición en la que no necesariamente las personas vulnerables eran las que terminan aprovechando esas casas que ahora son más baratas, pero además hay una cuestión de menos calidad en la producción. Si por alguna u otra cuestión yo soy productor, yo soy oferente, digamos, de pisos en Nueva York, pues yo ya tengo todos mis apartamentos construidos, ¿verdad? Es un proceso productivo o, digamos, es una dinámica que desde el oferente no es tan sencillo. Ahora que el precio de las habitaciones bajaron, yo destruir una habitación, ¿verdad? No funciona así. Entonces, en muchos procesos productivos, pues la cantidad es básicamente fija, ¿verdad? Y de hecho, aquí retomo el concepto de elasticidad. Hay cuestiones, hay industrias en específico cuya producción es bastante estática. Entonces, el precio máximo en esencia está disminuyendo el precio, pero los oferentes de apartamentos, de nuevo, no es tan fácil que destruyan esos apartamentos y dejen de ofrecerlos. Entonces van a tener muchos de ellos en naturalezas específicas que seguir ofreciendo la misma cantidad, pero ahora les van a remunerar con un precio menor. Entonces esto va a generar el desincentivo a que ellos quieran seguir teniendo en buenas condiciones su producción o su oferta. Por ejemplo,
los oferentes de habitaciones en Nueva York, que ya entendemos que tiene una producción bastante inelástica. Si ahora le pagan menos, entonces va a ser un productor que diga, bueno, sí, yo soy un poco obligado por parte del gobierno a seguir alquilando todo esto, ¿verdad? Eh, pero yo que, si por ejemplo hay una falla en el edificio y todo empieza a gotear, pues a mí no me están pagando lo suficiente como para que yo llame a un plomero y le diga que arregle esos problemas. Si hay un problema eléctrico, lo mismo, si se va al internet a cada rato y a la persona, al dueño, al casero, le están pagando muy poco, el casero no va a tener los incentivos correctos para que corrija o mejore incluso, digamos, las condiciones en las que tiene su producción. Eh, y en general lo que vemos es que más allá de una disminución en la calidad de los productos, es que, claro, ahora que reciben una remuneración menor, tienen que reajustar los costos. Una, eh, un restaurante que cocine sopas, entonces, si tiene que más o menos seguir ofertando la misma cantidad de sopas, porque es la naturaleza de su industria, no es tan sencillo disminuirla en el corto plazo. Entonces, para disminuir los costos, siendo que ahora va a recibir una remuneración menor, lo que puede hacer es ponerle más agua a la sopa, ¿verdad? En esencia, sigue produciendo la misma cantidad de unidades de sopa, pero ahora el costo es menor asociado a que la remuneración que está recibiendo es menor. Entonces, en general, una de las consecuencias que puede tener la imposición de un precio máximo es la disminución en la calidad. Fácilmente si empieza a aumentar el precio, ¿verdad? Ya los productores empiezan a poner un poquito más felices, muchos de ellos empezar a reportar mejoras en cuanto a las formas de producir y en cuanto a la calidad, ¿verdad? De sus productos, al final de cuentas. ¿Ok? Y por último, la distorsión en la asignación de recursos. Aquí voy a retomar el concepto de costo marginal. Recordemos que cuando estamos hablando de marginal, estamos hablando de la última unidad, ¿verdad? ¿Cuánto le trajo beneficio al consumidor, al último consumidor, consumir una Coca-Cola? O más bien, aquí más bien el problema sería, el planteamiento sería, ¿cuánto beneficio le trajo al consumidor consumir una última Coca-Cola? Si esa la última Coca-Cola fue una primera Coca-Cola, ¿verdad? Le trajo mucho beneficio. Si ya lleva 10 Coca-Colas y consume una onceava, esa última unidad que consumió probablemente le da muy poquito beneficio. Lo que pasa, y aquí, digamos, planteándolo, tomando el mismo concepto de marginalidad, pero aplicándolo a otro contexto, lo que pasa es que ahora el precio es menor, ¿verdad? Un precio menor, la lectura que hacen de esto los consumidores es que tienen un menor costo marginal. Cada unidad que yo consuma ahora me va a costar menos en comparación de lo que me costaba cuando no había el precio máximo. Entonces, esto probablemente va a generar un despilfarro, ¿verdad? Porque si bien la sociedad sigue asumiendo un coste alto de producir estos bienes o servicios, es decir, los productores de estos bienes y servicios siguen teniendo un costo relativamente alto en su producción, ahora les bajan el precio a los consumidores dicen, pucha, yo puedo consumir un montón de este bien que ahora me resulta más barato, sin saber las consecuencias, digamos, en cuanto a el despilfarro de recursos. Entonces, por ejemplo, si le ponen un precio máximo a la gasolina, hay costos en cuanto a la producción, digamos, del crudo. La sociedad, ese costo, digamos, lo podemos ver incluso en términos de los costos de oportunidad. La sociedad está haciendo que una serie de personas se dediquen a la producción de gasolina, podrían producir otras cosas, pero se están especializando en esto. Hay muchos recursos, ¿verdad?, utilizados en esos procesos productivos. eh, Ahora disminuye el precio, la sociedad sigue enfrentando los mismos costos de producir este bien que le hace tan mal en cuanto a la contaminación a la humanidad, no, pero el consumidor ve que ahora tiene un precio mucho más barato. Claro, se va a poner a consumir un montón de gasolina sin saber, digamos, el costo que tiene en general para la sociedad. Entonces, lo difícil que tiene esto es que la disminución en el precio para los consumidores va a ser, uy, que bien, ahora está más barato, sin generar, digamos, un cierto grado de concientización de que la sociedad sigue teniendo un coste alto de producir lo que ellos van a consumir ahora en más cantidad.
y además que su consumo excesivo por sí mismo puede tener consecuencias. Por eso hablamos del consumo excesivo de gasolina subsidiada. Cuando la gasolina es subsidiada por el gobierno, quiere decir que el gobierno paga una parte de la factura de petróleo del país. Es decir, el gobierno asume ese costo, el costo sigue existiendo. El productor, claro, ahora como paga menos, lo interpreta como, de ahora no es menos costoso, puedo consumir más. O también el tema del desperdicio del agua. Y aquí ya entro en temas sensibles, ¿verdad? El agua es un bien vital. En Costa Rica el agua en general es gratuita, lo que se cobra es el servicio de filtración del agua, ¿verdad? El hecho de que tenemos un instituto que purifica el agua, hace que llegue el agua relativamente potable a nuestras casas, eso es lo que se paga, el saneamiento del agua. Pero muchos políticos han puesto sobre la mesa el tema de que deberíamos cobrar más caro por el agua para que no haya tanto despilfarro. Y claro, esto ha entrado en muchísimos pleitos digamos, en la agenda nacional. Entonces, hasta aquí quedan precios máximos. Sabemos que son precios que no son funcionales a excepción de casos específicos, y en particular lo que traté de hacer en estas últimas diapositivas fue dar una serie de argumentaciones de cuáles son esas consecuencias negativas que podría traer en los mercados la imposición de un precio máximo. Van más allá de la escasez artificial que se crea, ¿verdad? Vean que hablamos de mercados negros que por sí solos no son tan malos, pero los mercados negros están asociados con más altos niveles de criminalidad, distorsión en la asignación de recursos. Vimos que no necesariamente la gente que es más vulnerable y para la cual se dio la política termina siendo la beneficiada. Entonces, en general, ¿verdad? Tenemos un conjunto de consecuencias a partir de una política que en principio puede estar bien intencionada para beneficiar a esos consumidores más vulnerables. Ahora, vamos a tomar como referencia esta política de precios máximos que acabamos de estudiar para plantearla de precios mínimos. Y digo tomar como referencia porque se van a generar muchas analogías. Lo que pasa es que aquí hay que pensarlo casi que al revés. De hecho, los precios máximos que estaban pensados para beneficiar a los consumidores más vulnerables encuentran su análogo en el precio mínimo, en el hecho de que los precios mínimos están pensados para que los productores que son más vulnerables a salirse del mercado no se salgan precisamente porque el gobierno les está dando, digamos, el beneficio de un precio mínimo. Entonces, como tenemos que pensar esto, podemos tener distintas industrias. Recordemos que el precio en un mercado, si bien es el costo para el consumidor, al mismo tiempo es el beneficio, es la remuneración que recibe el productor. Entonces, ¿qué pasa si esa remuneración está excesivamente baja? Bueno, si es la remuneración que reciben productores de caviar, por ejemplo, bueno, ya son industrias que por sí están suficientemente fortalecidas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con industrias, por ejemplo, como la industria arrocera? Un precio demasiado bajo para el arroz puede dañar a los pequeños productores de arroz. Un precio demasiado bajo de los huevos puede dañar a los productores de huevos. Entonces, los precios mínimos, lo que hace, el mecanismo de funcionamiento que tienen es, el gobierno entra a decir, el precio está demasiado bajo, si baja todavía más, es muy probable que muchos pequeños productores se salgan del mercado. Entonces los protegemos con un precio tal que puede ahondar el precio en distintos niveles, pero no puede bajar del nivel de precios mínimos. ¿Ok? Entonces, la solución tentadora que tiene el gobierno es imponer un piso a los precios. Más allá de eso no puede bajar y eso es lo que vamos a llamar entonces el precio mínimo. ¿En qué casos es justificable y en qué casos no es justificable? Básicamente, volvemos a tener el problema análogo a lo que teníamos antes. Hay condiciones aisladas en que se puede justificar y en la mayoría, en el resto de los casos, es cuando no es justificable. Ok, decidí que voy a quitar aquello porque realmente me está interrumpiendo mucho y puedo trabajar con esto. Ok, mejor así. Justificable podría ser en escenarios aislados y en escenarios en los que siempre es el productor el que se va a ver beneficiado, ¿verdad? Les van a estar remunerando con un precio más alto. Sabemos que los consumidores que están en el mercado, claro, ahora les sale más caro, entonces se ven un poco afectados. Entonces son políticas que el objeto de ayuda
es el productor. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones aisladas en las que se puede justificar? Básicamente, cuando esta política puede evitar que empresas cierren, por eso hablamos de situaciones extraordinarias que podrían provocar la quiebra innecesaria de productores de algunas empresas. Entonces, para evitar que las empresas quiebren porque se enfrentan a precios muy bajos, se puede imponer un precio máximo. Y la otra cuestión también, digamos, muy industrial, muy propia de la industria, es qué pasa si yo tengo en Costa Rica una industria que apenas se está poniendo en pie, ¿verdad? Y es lo que llamamos industria naciente. Son industrias que si compiten con el mercado internacional, claramente no van a sobrevivir a esa competencia, ¿verdad? Entonces, el precio máximo representa un incentivo porque les van a remunerar más de lo que les remunerarían en competencia perfecta. Entonces, la idea es que utilicen estos ingresos extra para buscar formas más eficientes de producir, que se hagan más productivos y que luego, digamos, de esta política proteccionista puedan salir al mercado internacional a competir con, digamos, fuerzas un poco más grandes que el mercado nacional. Entonces, el precio máximo puede funcionar como un semillero de industrias nacientes, les da, digamos, esa oportunidad de tener ingresos altos durante un tiempo y luego de ahí ya una vez desarrollaron sus productividades puedan competir. Entonces, estas dos primeras razones, evitar la quiebra de empresas y desarrollar la productividad de industrias nacientes, son, digamos, razones muy industriales, pero puede haber otra justificación, que es qué pasa cuando tenemos demandantes que presionan el precio hacia la baja. Esta es una condición fuera de que ya de por sí, ¿verdad? Las políticas públicas nos sacan de los resultados de competencia perfecta. Hay un resultado que puede también sacarnos de competencia perfecta, que es el hecho de que hayan muy poquitos consumidores o muy poquitos productores. Habíamos dicho que dentro de los supuestos tiene que haber muchísimos consumidores, muchísimos productores para que nadie tenga el poder de mercado para alterar el precio a su conveniencia. Por ejemplo, si hay un monopolio, hay una única empresa produciendo, esa empresa se puede dar un poco el lujo, ¿no?, de cobrar un precio muy caro porque sabe que los consumidores no le pueden comprar a nadie más. Acá lo vamos a pensar más bien como qué pasa si hay muy poquitos consumidores. Hay entonces una dinámica en la que yo tengo una producción y solo tengo dos consumidores, pero casi que estoy yo como productor, ¿verdad? Yo como oferente, teniendo que aceptarle lo que ellos me quieran pagar a mí, porque nadie más me va a pagar fuera de ellos dos. O si solo fuera un consumidor, claro, yo como productor y todos los productores que hayan en el mercado van a tener que aceptar el precio que esta persona esté dispuesta a pagar, porque a medida que hay más poquitos consumidores, cada uno de estos consumidores adquiere un poder de manipular el precio a su antojo. Entonces, manejarlo a su antojo desde la vista de un consumidor es un precio muy bajo. Entonces, si tenemos esta dinámica de muy poquitos consumidores que van a querer llevar el precio hacia la baja y están afectando a la producción local, entonces se justifica la imposición de un precio máximo, de un precio mínimo, perdón. Y no es justificable básicamente en todas las demás condiciones. En todas las condiciones que no sean estas cuestiones industriales o que no sea porque haya un poder de mercado que beneficia a los consumidores a costa de afectar a los productores disminuyendo el precio. Si no es eso, básicamente no es justificable. Ahora, los precios mínimos son más comunes de los que creemos. Vamos ahora a justificar por qué es que le hace mal a la sociedad, ¿verdad? En cuanto a la pérdida de eficiencia, la pérdida de bienestar. Pero, de nuevo, yo no quiero plantear esto como algo totalmente satanizado, no porque haya muchísimos precios máximos en nuestros mercados, quiere decir que nuestros mercados están mal. Hace que se diferencien de los mercados de competencia perfecta, pero son mercados que por su naturaleza podrían funcionar de forma eficiente. Entonces, un caso es el arroz, ¿verdad? El arroz, por lo menos en Latinoamérica, casi que en muchos países y en general en el resto del mundo, son industrias que han tenido durante muchísimos años un subsidio gubernamental. Han sido industrias que tienen muchísimo proteccionismo. Ya hay, digamos, intereses de por medio entre gobiernos y productores de arroz que les han beneficiado durante tantísimos años con un precio tan alto que tenemos que pagar los consumidores porque es lo que hay, ¿no? Un precio mínimo, por ejemplo, también podríamos pensarlo en las tarifas mínimas que cobran los
los profesionales. Cuando yo voy a un abogado, hay un precio mínimo que él me va a cobrar por hacer una gestión en particular, ¿verdad? Puede ser sacarme una fotocopia o ver, no sé, yo tampoco conozco muchísimo de ámbito jurídico, pero sí que sé que hay un salario mínimo establecido, incluso hay pagos mínimos que tengo que hacer dependiendo de la transacción que ellos me estén facilitando. Entonces, eh, vamos a andar más en la tarifa, no tanto de estas transacciones en particular, sino vean que hay algo así como el salario mínimo, ¿no? Y el salario mínimo además puede ir variando dependiendo de la profesión. Dentro, digamos, del régimen universitario, se le paga distinto, es distinto el salario mínimo de una persona que tenga una licenciatura que la de alguien que tenga un doctorado, porque empieza un reconocimiento ahí, ¿verdad?, de otras cuestiones asociadas más como al nivel de capital humano que tenga una persona. Pero sin desviarme demasiado hacia esa área, lo que quiero es que tengan en cuenta en Costa Rica, digamos, para que lo vean dentro de nuestra legislación, dependiendo del rango laboral en que esté una persona, así va a ser su salario mínimo. Y hay un salario mínimo genérico, ¿verdad? Eso es lo mínimo que se le puede pagar a una persona por hora, por ejemplo. Y otra manifestación de precio mínimo lo vemos en los taxis, ¿verdad? Cuando yo entro a un taxi, antes de recorrer siquiera el primer kilómetro, ya me están cobrando 700, que es lo que cobra la María. Entonces, tengo un precio que eso es lo mínimo que puedo pagar, que voy yo como consumidor a pagar y como mínimo lo que va a recibir el productor si siquiera haber recorrido un kilómetro. Voy a abrir, ya dejó de llover y había cerrado la ventana, se estaba generando mucho calor. Denme un momento para abrir. Listo. Ok, ahora, el funcionamiento gráfico de los precios mínimos. Y recordemos que los precios mínimos funcionan en el esquema de los productores están recibiendo un precio que no les es tan funcional, subamos del precio y no vamos a permitir que el precio sea más bajo que ese precio mínimo que nosotros estamos imponiendo. Entonces, de nuevo, uno podría analogar precio mínimo con ser un precio bajo y por tanto tendría sentido que esté por debajo del equilibrio. Y no, más bien aquí partimos de la premisa de que el precio que hay en competencia perfecta es un precio que es ya de por sí bajo para los productores. Entonces es un precio que puede estar atentando con la estabilidad de algunos productores en el mercado. Entonces este precio de 1 resulta bajo para los productores. Eso es, digamos, lo que ellos están manifestando y el gobierno lo toma en cuenta. Entonces, el gobierno lo que dice es, no, pongamos un precio que el precio no pueda ser menor a él. Entonces, ¿qué pasa si ponemos un precio mínimo por debajo del equilibrio? Mismo análisis que hicimos antes, pero al revés. Voy a imponer, por ejemplo, un precio mínimo que va a ser este verde. Un precio de 0.8. El gobierno dice, no pueden cobrar menos de 0.8, pero un precio mínimo, en este caso de 0.8, que esté por debajo de 1, que es el nivel de precios de equilibrio, no termina generando ningún tipo de efecto dentro de la economía por la simple y sencilla razón de que la economía por sí misma, por consenso entre las fuerzas de la oferta y la demanda, estaría de acuerdo en cobrar y pagar 1. Entonces, el gobierno dice, lo mínimo, el precio no puede bajar de 0.8, pero de por sí el precio no está bajando, no era menos a ese 0.8 que está imponiendo el gobierno. El precio por consenso está en 1. Entonces, si pasa que hay un precio mínimo que está por debajo del equilibrio, pues el gobierno lo puede imponer, pero no va a tener ninguna modificación, digamos, en cuanto a las dinámicas de mercado. Ahora, si hay un precio mínimo que está por arriba del equilibrio, ahí sí que va a afectar. Entonces, ¿y por qué de nuevo tiene sentido que esté por debajo del equilibrio? Por encima del equilibrio, perdón. Porque el precio que ya hay en equilibrio a los productores actualmente no les gusta. Entonces van a pedirle al gobierno que por favor genere las acciones necesarias como para que les den un precio que esté por arriba del equilibrio. En este caso, este precio de 1.2 que es superior al precio de 1, que habría en ausencia de una política pública que afecte ese nivel de precios, ¿verdad? Entonces, ya con un precio de 1.2, los productores de la industria que se está viendo beneficiada, pues ya van a estar un poco más felices, ¿no? Pero analicemos entonces qué es lo que va a pasar. Lo primero es esto, el mercado quisiera y tiene los recursos suficientes para en equilibrio producir 10 unidades. Cada una de esas unidades
se compran y se venden a $1. Ahora, suben el precio a un precio de 1.2. El gobierno no va a dejar que el precio sea menor a 1.2. Puede estar por arriba de ese 1.2, pero no por debajo. Por ejemplo, el precio no podría volver a ser 1, porque lo mínimo que el gobierno está dejando que se le pague a los productores es este precio de 2. Entonces, el precio que ahora rige en este mercado es el precio de 1.2. Ok, ahora, esta condición perfecta de cantidad de demanda igual a cantidad ofertada que se da en equilibrio de mercado perfectamente competitivo se pierde acá. Ahora tenemos un tercer agente económico que entra a decir, vamos a cobrar un precio más caro. Ese precio más caro tiene dos lecturas, una lectura desde el consumo y una lectura desde la producción. Desde la producción, y recordando que el precio mínimo está pensado para beneficiar a los productores, vean que este precio tan alto, el 1.2 sobre la curva de oferta, está generando que los productores quieran ofertar, en este caso, 12 unidades. Es un precio que les está funcionando mucho, en verdad van a querer ofrecer mucho porque les están remunerando mucho. Sin embargo, es un precio que, visto desde la perspectiva del consumidor, les están cobrando más de lo que les están cobrando en equilibrio, por tanto disminuye la cantidad demandada. A este nivel de precios de 1.2, la cantidad demandada apenas es de 9. Entonces, tengo una diferencia entre la cantidad que quieren producir los oferentes, que es mucha porque les están remunerando con un precio alto su producción, y la cantidad relativamente baja que los consumidores quisieran consumir, pues ahora el precio se les hace muy caro, entonces muchos consumidores salen del mercado. Entonces, si yo tenía en precio máximo una escasez artificial, acá lo que tengo es todo lo contrario. Oferentes queriendo producir mucho, sin embargo, no toda su producción se les puede vender a ese nivel de precio, lo que ellos quisieran vender, porque muy poquitos demandantes están dispuestos a comprar a ese nivel de precios. Hay una salida de demandantes. Por tanto, lo que tengo es un exceso de oferta, tengo un excedente. Entonces, en equilibrio competitivo, nada sobra, nada falta. Cuando tengo un precio máximo, sucede que tengo una escasez artificial. Cuando tengo un precio mínimo, tengo una abundancia artificial. Y más que llamándolo abundancia, lo vamos a llamar un exceso de oferta. Tengo a ese nivel de precios tan alto más producción de la que los consumidores quieren comprar. ¿Ok? Los consumidores estarían dispuestos a comprar más siempre y cuando les disminuyan ese nivel de precios, ¿verdad? Bien, voy a borrar estas anotaciones rápidamente. Y vamos a pasar a analizar las consecuencias. Entonces, una primera consecuencia que no está explícita, sino que está implícita, es que hay una pérdida de eficiencia. Y esta pérdida de eficiencia se ve en el simple hecho de que la condición de que nada sobra y nada falta en este mercado se deja de cumplir. Ahora tenemos un exceso de oferta. Estoy buscando como la combinación de palabras para que suene suficientemente correcto. Sí, lo que puedo afirmar es hay una escasez en precio máximo, un exceso en precio mínimo. ¿Ok? Hay una pérdida de eficiencia en ambas. ¿Ok? Y asociada a esa pérdida de eficiencia, aquí tal vez voy a volver a proyectar rápidamente. Ok, no importa, lo hago así. Vean que partimos de un equilibrio donde inicialmente la cantidad que se producía eran 10 unidades y el precio que se compraba y se vendía en esas 10 unidades era de $1. Ahora el gobierno impone un precio máximo, un precio mínimo, perdón, que está para que tenga sentido por arriba del nivel de precios de equilibrio. Sabemos que nos genera una distorsión entre la cantidad que se ofrece y la cantidad que se demanda, pero aquí la premisa es distinta a la pérdida de bienestar que encontrábamos antes. Antes decíamos, hay muy poquitos oferentes queriendo ofertar, entonces poníamos, digamos, una oferta totalmente plana y más allá de eso no se producía. Aquí más bien, digamos que la distorsión va a estar más explicada por lo que pase con los demandantes.
vean que a este nivel de precio los demandantes no están dispuestos a demandar las 10 unidades que se consumían al inicio, sino simplemente 9. Entonces, dado que hay una salida de demandantes, hay una disminución de la cantidad que se está demandando, a pesar de que los productores quisieran ofrecer 12 unidades, los demandantes apenas les están comprando 9. Entonces, de forma racional, los productores van a decir, pues no, yo no voy a estar produciendo con pérdidas, ¿para qué voy a ofrecer 12 unidades y apenas se me van a vender 12? Entonces, en ausencia de la política pública, se producirían 10 unidades. Con la política pública de precio mínimo se están produciendo, los consumidores solo quieren consumir 9. Los productores quisieran ofrecer 12, pero dicen, ¿para qué voy a producir 12 si los consumidores solo me van a comprar 9? Es decir, voy a tener 3 unidades ahí que se me van a quedar en bodega que no voy a poder vender. Entonces apenas producen 9, a pesar de que existen en esta economía los recursos suficientes para producir 10. Entonces, claramente aquí se va a generar una pérdida de bienestar. La pérdida de bienestar gráficamente la encontramos como este triangulito negro. El triangulito negro es simplemente excedente, área que antes correspondía a excedente antes de la imposición de la política pública y que es excedente que deja de existir una vez se impone la política pública. Ahora bien, de nuevo, y aquí retomo la pregunta que hizo el compañero antes, nunca, y si lo piensan, digamos, yo sé que no es el objetivo de la educación, estarlos preparando ustedes para evaluaciones, pero en términos de una evaluación nosotros nunca les vamos a poner a cuantificar a ustedes esas restas, ¿verdad? O esas sumas de excedentes. En este caso, el hecho de que este triangulito negro representa excedente que antes existía y que deja de existir, quiere decir que hay una pérdida en el excedente total. Y si el excedente total lo interpretamos como cuál es el beneficio que reciben los agentes económicos de participar en este mercado, lo que estamos afirmando es que el mercado al final de cuentas se está perdiendo cuando impone un precio mínimo, pues ese beneficio que obtienen los agentes de participar en el mercado es menor ahora en comparación a lo que era antes. Entonces ya no están tan bien los agentes económicos de producir en ese mercado. Claramente, bueno, y aquí hay, digamos, una compensación, ¿verdad? A los productores, en principio, fue una política que se les dio para beneficiarlos a ellos, ¿verdad? Darles un precio más caro, pero finalmente termina afectando a todo el mundo, ¿verdad? Puesto que como al final la cantidad que por fuerzas, ¿verdad? O sea, a fuerza van a terminar produciendo los oferentes para que no les sobre nada de producción, son 9 unidades. Entonces hay una pérdida para ellos también, a pesar de que la política iba enfocada para beneficiarlos a ellos. Ahora, vean que en este caso hay un excedente de 3 unidades, que es la diferencia que hay entre 12 y 9. Muchas veces el gobierno, antes de decirle o más bien antes de que los empresarios digan, voy a producir 9, porque si produzco 12 no se me van a vender 3 unidades, mejor produzco con certeza con lo que yo sé que los consumidores me van a comprar. Muchas veces el gobierno le dice a estos arroceros, por ejemplo, o a estos productores que tienen el beneficio del precio mínimo, les dicen, no importa, o sea, produzca lo que usted quiera producir a ese nivel de precios. Entonces, claro, finalmente esta industria, los oferentes terminan produciendo 12 unidades. Pero, ¿qué pasa con estas 3 unidades que no se venden, verdad? Entonces, aquí un poco entran los mecanismos para deshacerse de ese exceso de oferta. Un mecanismo puede ser el gobierno se hace cargo de ese exceso de oferta, de esas 3 unidades, que 3 unidades de nuevo pueden ser 3 contenedores repletos de producción, 3 toneladas, pueden ser 3 kilos, ¿verdad? Y no importa la unidad, lo que pasa es que se están quedando estancados, son productos que no logran ser vendidos por lo menos en este mercado. Entonces el gobierno se puede apropiar de ellos y sacarlos a vender al exterior. Los saca a vender al exterior, los exporta. Entonces, digamos, obtiene una remuneración por ese excedente de producción que por lo menos a nivel local no se logró consumir. Y otra opción que tiene el gobierno, que no tendría mucho sentido, primero aplicar la política para luego que el gobierno termine haciendo esto, eso que no tendría sentido es que el gobierno se apropie de la producción y eventualmente la empieza a vender más barato. Si eso empieza a pasar, noten que el nivel de precios va a empezar a disminuir, ¿verdad? Cada vez se van a vender esas 3 unidades
de excedente que no se estaban logrando vender, el gobierno se las apropia, las vende y para que alguien las compre, el gobierno los va a tener que vender a un precio menor. Entonces, si el gobierno hace eso, es finalmente ser el mismo gobierno quien casi que revierte su política, ¿verdad? Hace que nuevamente se vuelvan a las condiciones de equilibrio, se van a vender lo que se quería que se vendiera al precio que inicialmente estaba. Entonces, digamos, esos son los dos mecanismos que el gobierno podría hacer en caso de que los productores sí hayan decidido producir 12 unidades y se quedaran, digamos, con esas unidades sin poderse vender dentro del mercado local. ¿Ok? Voy a tomar algo un momento, perdón. Ok. Y ahora lo que sí es, de la misma manera que nosotros planteamos una serie de consecuencias para los mercados cuando teníamos presencia de precio mínimo, vamos a hacer ahora lo mismo, perdón, que antes lo hicimos para precio máximo, vamos a hacer ahora lo mismo para precio mínimo. El ejemplo típico que hay, que lo van a encontrar en los libros de texto, pero se encuentra en los libros de texto porque además es bastante común en distintas industrias, como les mencioné antes, es el caso del arroz y en general granos básicos como el maíz. Son industrias muy protegidas, ¿verdad? Hay intereses de por medio, ¿verdad? Porque ya no solo es el poder que tiene el Estado, sino el poder casi que burgués de los dueños de los medios de producción que terminan generando también, ¿verdad?, distorsiones en cuanto al poder que termina afectando a lo económico. Esta primera repercusión son los recursos desaprovechados. En este caso, si los productores en esencia producen todo lo que ellos quisieran producir cuando el precio está muy alto, ¿verdad? El gobierno les impone un precio que les va a remunerar ahora su producción a un valor más alto, ellos van a querer producir un montón a este nuevo precio. Si en efecto terminan produciendo esa cantidad que quieren producir, recuerden que lo que se va a generar es un exceso de producción que no se logra vender. Entonces, no, y como lo pongo aquí en la diapositiva, no es que haya demasiados granos, sino que en esta economía no existiría el exceso de oferta si el precio que se respetara es el precio de mercado competitivo. No es que haya demasiados granos, sino que hay demasiados granos específicamente a ese precio artificialmente alto. Los consumidores, de hecho, estarían dispuestos a consumir más de lo poquito que están consumiendo cuando ahora el precio es tan alto, estarían dispuestos siempre y cuando el precio sea menor. En realidad, siempre y cuando el precio sea el precio de equilibrio. Y ahí ya no habrían ni excesos ni faltantes. Entonces, lo que les mencionaba, muchas veces se acumulan los excedentes de granos que se producen, pero no se pueden vender en el mercado local porque nadie los va a querer comprar a un precio tan caro. Entonces, para que no se pierda, como les mencionaba, muchas veces, bueno, lastimosamente puede perderse esa producción, ¿verdad? Y eso es doloroso. Es doloroso para los productores porque materializar una producción que finalmente nunca fue consumida para nadie. Dentro del problema económico, digamos, se resolvió el problema de producción, pero no el problema de distribución. Y esta otra opción que les mencioné, la vamos a retomar luego en el curso cuando veamos el modelo ricardiano de comercio internacional. Puede que estos excedentes se saquen fuera del país si hay un país interesado en comprarnos al precio tan alto que nosotros estamos poniendo. Si topamos con esa suerte, vendemos nuestra producción. Y si no se perdió y si tampoco se puede vender en el mercado extranjero, pues lo que queda es venderlo en el mercado nacional a un precio muy barato, lo cual regresa a este modelo al resultado de competencia perfecta. Entonces, como revertir la política pública, ¿no? Ok. Y últimas dos repercusiones y luego pasamos voy a explicar un caso de análisis relativamente rápido que lo retomo en la próxima sesión. Repercusiones, vamos a tener una calidad ineficientemente alta. Recuerden que cuando estábamos planteando esto mismo, pero para precio mínimo, lo que decíamos era una calidad muy baja. Yo como productor no tenía los incentivos para que yo como oferente, digamos, de pisos en Nueva York, si se descomponía la tubería, ¿por qué va a llamar el plomero si no me están pagando lo suficiente como para que yo, verdad, tenga la iniciativa de hacer esas mejoras? Si tengo que mantener más o menos la misma cantidad de sopa
porque mi industria tiene la naturaleza de no poder variar tanto la cantidad a pesar de que nos varían el precio. Si me veo obligado a seguir produciendo la misma cantidad de sopa y me están pagando menos, yo voy a ajustar en costes, entonces le echaba más agua a la sopa. En general, ahí lo que vemos era una disminución en la calidad de los bienes y servicios ofertados. Aquí va a haber más bien una calidad ineficientemente alta. Es decir, les estamos dando el beneficio a las industrias para que tengan un precio tan alto que, digamos, lo utilicen para la mejora en sus métodos de producción. Entonces son productos que lo que está pasando con ellos es una sofisticación, ¿verdad? Se están utilizando métodos más avanzados que permiten producir idealmente más, pero también sacar mejores productos. Lo que pasa es que vean que el precio es muy alto y tenemos una dinámica de excedentes, no excedentes, perdón, de exceso de oferta. Entonces, los consumidores decimos que ven la calidad ineficientemente alta como un problema, pues ellos estarían dispuestos a recibir productos con menor calidad si se les cobrara el precio. Entonces, ¿para qué yo quiero un arroz no 100% grano entero que es súper caro? Si yo estaría dispuesto a consumir un arroz 90% grano entero, que tenga una calidad relativamente más baja, pero que el precio sea accesible para que los consumidores en este mercado puedan pagar un precio, digamos, que sea justo, poniendo la justicia analogada, digamos, al mercado perfectamente competitivo con el precio de equilibrio. Y también vamos a tener aquí un mercado negro cuya dinámica es distinta al mercado negro que planteamos antes. Antes el mercado negro en precio máximo era tal que había mucha fila, se podía generar digamos, chanchullo en el que los productores guardaban una parte de su producción, no se la vendían al poco de gente que está haciendo fila, sino que van y se la venden a gente a un precio mucho más alto. Aquí más bien lo que tenemos es una dinámica de ilegalidad en la que la producción de igual forma, digamos, pueden haber varios mecanismos. Uno es si se está cobrando muy alto por ese precio y los consumidores están desesperados, aunque no es lo que suele pasar en esto, puede que incentive, digamos, la criminalidad. No es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Eh, pero lo que sí que puede pasar es una dinámica también en la que los productores, cuando ven que no se les está logrando vender su producción a un precio tan caro, la guardan y luego la venden en el mercado negro a personas con precios más baratos. Entonces también puede haber una actividad ilegal asociada a la imposición de un precio mínimo. ¿Quiénes logran convencer a los productores para que les vendan su producción más barato? No se sabe, ¿verdad? Y por eso es que ya hablamos de mecanismos que no son tan transparentes. En un mercado perfectamente competitivo, oferta y demanda por sí sola se resuelve. Aquí entran otras variables a jugar en cuenta a la hora de esta producción que se está guardando ilegalmente para luego ser vendida a precios más baratos y que se logre vender y no se quede en bodega. No hay certeza de que sean mecanismos transparentes quienes distribuyan estas unidades a precios más baratos, ¿verdad? Ahora, haber estudiado este margen de precio mínimo nos permite tener una discusión sobre dos políticas públicas en las que se aplica precio mínimo, pero un poco más concretas. Una es políticas de proteccionismo al productor nacional y otra es a la de los salarios mínimos. Entonces, voy a introducir hoy la de políticas de proteccionismo al productor nacional y parto de la siguiente clase a partir de salarios mínimos. Entonces, la siguiente clase, la clase del viernes, terminaríamos viendo cuotas y terminaríamos viendo además impuestos, que impuestos es un tema, digamos, a luces de toda la reforma fiscal que pasó en los últimos 2 años, nos va a dar ahí, digamos, un buen margen de información para poder debatir sobre políticas públicas recientes. Ok, entonces, recordemos, en este caso, las políticas de precios mínimos están dirigidas, su objeto, ¿verdad? El público meta son, digamos, los productores, evitar que quiebren o fortalecerlos. Entonces, de hecho, fortalecerlos habíamos dicho que es una de las razones bajo las cuales se pueden justificar la imposición de precios mínimos. Entonces,
la pregunta aquí es, ¿deberíamos producir algo que se puede conseguir más barato importándolo? Y esto es un tema que, dependiendo del economista al que ustedes le pregunten, la respuesta puede variar. Entonces, mucha gente dice, no, o sea, ¿por qué si se puede conseguir más barato en el extranjero, nosotros nos vamos a empeñar en hacerlo? ¿Verdad? Porque si es más barato que Alemania produzca carros y nosotros los terminamos importando y nosotros nos dedicamos a industrias un poco más agrícolas como la piñera, ¿para qué vamos a dedicar nosotros a hacer carros si va a tomar muchísimos años lograr hacer carros de manera eficiente? Esa gente ya tiene casi un siglo, ¿verdad? Produciendo bajo la línea de producción de Ford, ¿verdad? Que es muy eficiente. Nosotros nos tomaría años tratar de siquiera replicar un carro que ellos hacen. No tenemos una industria, ¿verdad? Que se desarrolló para hacer eso. Tenemos más bien oportunidad en otras industrias que nosotros también por un resultado histórico somos eficientes en ello. Entonces, ese es un argumento, ¿verdad? Dejen que cada quien se especialice en aquello que es más productivo y en este caso, visto desde el comercio internacional, por las condiciones históricas que hacen que cada país y también por los recursos naturales que hay en cada país, que con base en eso, respetarlo, ¿verdad? No tratar de alterar mucho esas casi que asignaciones y destrezas que ya de por sí los países traen naturalmente. Pero la otra posición es, más bien podemos ayudar a algunas industrias que a priori tenemos alguna información de que podrían ser productivas, pero de momento no son productivas. Entonces hay que darles algún incentivo para que salgan, ¿verdad? Para que primero nazcan, ¿verdad? Y luego puedan incorporarse efectivamente en el mercado internacional. Entonces, si nos ponemos bajo esta segunda línea de tratemos de ayudar a industrias, ¿cuáles son las condiciones que tienen que tener esas industrias para que pueda haber un consenso y decir, sí, ayudemos a esas industrias porque eventualmente van a ser beneficiosas para el país? Bueno, tiene que haber certeza de que vamos a poder llegar a producir también tan eficientemente esos bienes como el resto del mundo. Entonces, digamos, tiene que haber ahí una serie de investigación que nos dé alguna garantía de que a futuro, si Costa Rica decide apoyar una industria naciente de carros, tenemos que tener un norte muy claro de que en ni siquiera mucho tiempo vamos a poder lograr producir tan eficientemente carros como lo hacen en Alemania o como se hace en Inglaterra, todavía se producen algunos carros ahí, o en Asia, ¿no? Entonces, esa es una primera razón. Segunda razón que sería justificable es que hay que tener en cuenta que las industrias nacientes, la idea es que se les dé este beneficio en un plazo determinado. Una vez la industria utilizó este beneficio, se hizo mucho más productiva, ¿verdad? Tuvo esta protección gubernamental que de otra forma no se hubiera podido hacer una industria tan fuerte. Ya una vez la industria no es naciente, sino es una industria que ya está en vías de desarrollo o ya está desarrollada, entonces hasta ese punto debería dársele el beneficio del precio mínimo. Ya una vez está desarrollada, puede perfectamente competir dentro del mercado nacional y extranjero con precios bajos, ¿verdad? Bueno, no con precios bajos, pues, pero con un precio más bajo que el precio mínimo, que idealmente sería el precio de equilibrio. Entonces, ya ahí no tendríamos la desventaja por parte del consumidor que se está enfrentando a precios más caros de lo que él quisiera pagar. Y de nuevo, eso tiene que ser parte de una estrategia de construcción de ventajas comparativas. No puede ser por fuerzas que ascienden, ¿verdad?, a poderes que no son el económico. Por ejemplo, pueden haber intereses políticos de por medio que hagan mantener el precio mínimo a industrias como las de los granos básicos que hemos discutido. Entonces, son tres razones que hacen justificables el proteccionismo mediante el precio mínimo que se le da a algunas industrias. Injustificable, definitivamente hay productos en los que sabemos que no tenemos ventajas comparativas. El país, ¿verdad?, se puede empeñar en tratar de hacer eso, pero le va a tomar demasiado tiempo en hacerlo, y por eso es que aquí, adjunto a este carro rojo terriblemente feo, que fue un carro rojo producto de la época histórica que vivió Costa Rica en el siglo anterior de sustitución de las importaciones. En algún punto quisimos ser una industria autárquica,
no totalmente, pero sí queríamos en la medida de lo posible tratar de producir todo lo que se consumía nacionalmente, entre ellos carros. Y lo hicimos terriblemente mal, ¿verdad? Estoy casi que totalmente seguro que ninguno de los carros que se produjo se terminó exportando, no cumplían, digamos, con los estándares mínimos de calidad que sí tenían otras industrias ni siquiera tan famosas como las alemanas. Entonces, eso, llegó un punto en el que nos dimos cuenta que finalmente éramos una industria de ensamblaje, estamos trayendo partes de todo lado del mundo a montarlo acá y al final ni siquiera salía tan bien. Entonces, ¿para qué hacer tanto esfuerzo trayendo tantas partecitas acá si finalmente esas partecitas venían de lugares que ya por sí estaban dedicados a hacer carros? Entonces, claro, hay una reestrategia de enfocar nuestras industrias a actividades en que fuéramos más productivos por nuestra naturaleza, digamos, en cuanto a recursos y en cuanto al resultado histórico que nos llevó hasta este punto. Entonces, no tiene sentido darle protección a una industria y finalmente eso va a hacer que nosotros estemos pagando más caro, primero dándole el precio mínimo a estas industrias, más caro en cuanto que son industrias que no van a ser tan productivas, el bien que hagan va a ser carísimo. Si finalmente va a ser más barato comprar este mismo carro que en Costa Rica salió feísimo, costó un montón hacerlo, puedo comprar un carro de mejor calidad del extranjero e importarlo acá. Entonces, digamos que ese tiene que ser el contexto para el que en la mayoría de los casos no se justifique un precio mínimo que abogue por la protección de algunas industrias. Entonces, hasta aquí dejo la clase de hoy. Les repito, la otra semana parto de salario mínimo. Es una discusión bastante interesante en la que se suele justificar el salario mínimo a pesar de que este genere desempleo en el corto plazo. Y les recuerdo, tienen quiz hoy a partir de las 6 de la tarde. Entonces, me voy a quedar atendiendo consultas. Aquellos que quieran hacerlo, a las 6 de la tarde ya todos pueden hacer el quiz. No sé si alguien tiene una pregunta. Yo igual me quedo algunos minutos. Si nadie tiene preguntas, entonces doy por terminada la sesión, pero estoy abierto a recibir sus consultas. Pueden habilitarse el micrófono y hablar. Me pueden decir, profe, vuélvese a tal diapositiva si es lo que quieren. Lindo, profe.